Permíteme grabar, no grabar, no, compartir pantalla, por favor. Ah, sí, ya lo tengo. Vamos a ver. Ahí se ve en pantalla, ¿verdad? Ok. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Dios les guarde siempre a todos. Es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Lo aprecio mucho que me hayan invitado y también es una alegría ver que vemos jóvenes de otros países que también adoran y glorifican el nombre de Dios. Yo recuerdo que comencé como en la reunión 24, parece que fue. Y desde ese momento, o sea, es un grato placer estar aquí con ustedes, conocer más jóvenes en Cristo y escuchar, sacar provecho de los mensajes y estar compartiendo con cada uno de ustedes, por lo que lo aprecio mucho y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bien, en esta noche yo quiero hablar de un personaje de la palabra de Dios, obviamente, pero antes de darle el nombre de ese personaje y también el título de este tema, porque quise hacer eh, una variación o una distinción en cuanto al título y al personaje, es decir, no puse el personaje como el título, no, lo puse solamente como un subtítulo del tema que vamos a tratar. Quiero darle las características y las cualidades y quién fue este personaje. A medida que le vaya diciendo las características de este personaje, ustedes entonces irán suponiendo quién es este personaje. Hasta luego, entonces les diré. Bien, este personaje es hombre. eh, se cuenta de él, la vivió en el Antiguo Testamento, específicamente en la era patriarcal. Su historia se narra en Génesis. Su nombre significa dedicado o consagrado. Este vivió 365 años. Más o menos ya ustedes están llegando. Pero bueno, este fue el séptimo desde Adán. Y hay dos características que no las quise decir al, al principio porque muchos tal vez lo iban a conocer de una vez. Este no vio muerte y este caminó con Dios. Ya con esas dos últimas características, ya ustedes suponen de quién, de qué personaje yo les voy a hablar. Así que, sin duda alguna, tenemos como escribieron en el chat, yo voy a hablar del profeta Enoch, porque también esa es otra característica de este hombre, que fue profeta y habló de las cosas de Dios. Entonces, él, el tema, permítanme ver que no me, ahora sí, ok. El tema de esta noche es caminando con Dios. Elegí este tema porque todos los personajes que vemos en la Biblia, hombres y mujeres fieles delante de Dios, nos llevan, o sea, su enfoque es Dios. Y también vemos que ellos son ejemplos para cada uno de nosotros de que si ellos pudieron serles fieles a Dios, entonces nosotros podemos hacerlo. Entonces, ese tema, caminando con Dios, nos va a ayudar a cada día a pensar en nuestro caminar delante de la presencia de Dios. También vamos a reflexionar un poco sobre la vida de Enoch. Repito nuevamente algunas de las características. Este fue un profeta, su nombre significa dedicado o consagrado, fue séptimo desde Adán, vivió 365 años y no vio muerte y caminó con nuestro Padre Celestial. Como texto base vamos a utilizar Génesis 5, 22 y 23. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc de 165 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bien, analizando un poco este texto, vemos que este hombre caminó con Dios. Y pensando en cuanto a ese caminar que tuvo, vemos que si una persona camina con alguien es porque le conoce y tiene una relación con él. Entonces, eso es lo que podemos aprender, que Enoc caminó con Dios porque le conocía y tenía una relación con él. Y nosotros sabemos que ninguno de nosotros caminaríamos con alguien que no conozcamos a menos que quisiéramos conocerle. Entonces, eso es lo que nos enseña, que si queremos caminar con Dios, entonces debemos acercarnos cada día más a Dios, de modo que le conozcamos y que tengamos esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Y vemos que en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí hay una gran bendición y esperanza para cada uno de nosotros y lo veremos más adelante. Vamos entonces a estar respondiendo varias preguntas en cuanto a este personaje. La primera de ellas es: ¿de qué manera caminó Enoc con Dios? Bien, una de las maneras de la cual él caminó fue con fe, es decir, él caminó con fe delante de la presencia de Dios. Sabemos que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que te acerquen a Dios crea que le hay y que le somos galardonadores de los que le buscan. Es decir, hay recompensa para aquellos que viven con fe delante de la presencia de Dios. Debe haber convicción y certeza en nuestro caminar con nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Hebreos 11:5, que dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vean, ya estamos conociendo parte de la vida de Enoc, de que ciertamente es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Sabemos también que en Juan 20:29 dice: Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ciertamente somos bienaventurados porque le creemos a nuestro Padre Celestial sin haberle visto. Y eso es fe, eso es parte de la fe que tenemos en Cristo Jesús. También en 2 Corintios 5:7 dice: vivimos por fe, no por vista. Esa también es otra parte bien importante en nuestra vida, de que debemos siempre estar pidiéndole a Dios que nos aumente la fe, ya que no vivimos por vista, sino por fe. Y esa es la parte fundamental de la salvación, la fe en Cristo Jesús. Bien, entonces otra pregunta que surgiría sería: ¿qué hizo Enoc al caminar con Dios? Enoc habló de las cosas de Dios. Enoc habló de las cosas de Dios. Si vemos en Judas, si vemos en Judas 14:16, dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo que aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Bien, aquí vemos algo muy importante en cuanto a Enoch, de que él habló, profetizó acerca de las cosas de Dios, y eso también es para nosotros, de que debemos siempre hablar, siempre y cuando podamos, hablar de las cosas de nuestro Padre Celestial. Y notamos aquí qué fue lo que profetizó Enoch. Dice, de estos profetizó Enoch. Estos se refiere a lo que se mencionan anteriormente. Hay una lista de aquellos impíos que obraron impíamente delante de la presencia de Dios y vino el juicio de Dios, del Señor, sobre ellos, tales como Coré, la revelación de Coré, como Balaán, como los ángeles caídos y otros más. Entonces vemos que Enoch profetizó acerca de ellos y entonces les advirtió acerca de ese juicio que le iba a venir a ellos, que de hecho les vino. Entonces, cuando vemos que ciertamente Enoch habla de las cosas de Dios, profetiza de las cosas de Dios, esta profecía en cierto mundo trasciende hasta nosotros. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características de lo que habló Cristo. Es decir, eh, hay gente impías hoy en día que sufrirán el juicio de Dios. Y vemos también las características que menciona Judas en el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esos son los tipos de personas que vemos hoy en día, por lo que también podemos ver que esa profecía eh, viene hasta nosotros y de esa manera se va a cumplir en muchos de que Dios va a venir a hacer juicio contra aquellos que obran impíamente. Entonces, por eso es que debemos siempre hacer caso a la palabra de Dios. Y ya que muchos de nosotros hemos hecho caso a la palabra de Dios, debemos entonces hablar de la palabra de Dios, así como lo hizo Enoch. Otra pregunta entonces que haríamos en cuanto a Enoch sería, ¿qué pasó con Enoch por caminar con Dios? ¿Qué pasó con Enoch por caminar con Dios? Aquí vemos que le llevó Dios, como dice en Génesis, o fue traspuesto para no ver muerte. Y aquí hay una gran bendición para cada uno de nosotros y esperanza. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros vayamos a morir físicamente, está la esperanza para nosotros que vamos a vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Puede que muchos no mueran porque sabemos que cuando Cristo venga, los que estén vivos en Cristo serán transformados. Así que esta parte es muy importante para cada uno de nosotros. Y vamos a ver la cita que están aquí, que he puesto aquí, Juan 5, 24 al 29. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ven aquí, y ahí también hay esperanza para aquellos que hacen lo bueno, aquellos justos que viven piadosamente delante de la presencia de Dios, de que vamos a resucitar para vida eterna. Si leemos en Juan 8:51, dice así, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda, la muerte eterna, de la cual todos aquellos que sirven a Dios, que hacen la voluntad de Dios,
no gustarán por esa muerte, no van a ir al infierno. Por eso es la esperanza de nosotros es mantenernos firmes delante de la presencia de Dios y tratar de que nuestro caminar con Dios sea con fe, como ya hemos visto, y, y teniendo la esperanza y la confianza de que viviremos con Dios. Dice Juan 11:25 y también el versículo 26, cuya cita fue citada por nuestro hermano ayer también, eh, Alejandro, que dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y, y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Estas son palabras poderosas y llenas de esperanza para cada uno de nosotros, las cuales debemos creerlas y afirmarla cada día en nuestras vidas, porque ciertamente si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a vivir con Cristo eternamente. Y aunque estemos muertos físicamente, viviremos con nuestro Padre Celestial. Entonces, vemos también otra pregunta en cuanto a Enoc, que dice: ¿qué tuvo Enoc cuando caminó con Dios? Esa también pregunta es muy importante y vemos que Enoc tuvo testimonio delante de la presencia de Dios, testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando hablamos del testimonio, este es un tema muy amplio porque tiene diferentes puntos. Podemos, podemos hablar del testimonio de Jesucristo, es decir, hablar de lo que hizo Cristo, dar testimonio acerca de Cristo. También podemos hablar del testimonio de nosotros, es decir, de qué es lo que hacemos delante de nosotros, cómo nos ven nosotros, creen los demás que soy yo cristiano, qué hago para que la gente vea a Cristo en mí. Esa es parte del testimonio de uno, pero también está, como quien dice, el testimonio personal, es decir, en cuanto a la experiencia que uno tiene en ciertas cosas. Por ejemplo, uno dice: yo tengo un testimonio, y cuenta ese testimonio. Entonces, vemos que para hablar de testimonio es bien amplio, pero quiero abarcar la parte que es el testimonio de nosotros, porque eso es lo que podemos ver aquí en cuanto a Enoc, de que dice tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, los demás veían un buen testimonio en Enoc. También, cuando hablamos del testimonio, podemos ver que no solamente es interno, sino también externo, porque sabemos que tal vez muchos pueden pensar, y como dicen, que Dios solamente ve el corazón. Sí, es verdad y lo creemos, pero Dios también ve lo que hacemos por fuera, es decir, nuestro exterior. Entonces, por eso es que debemos tener cuidado de revisar todo lo que hacemos, tanto de manera interna, que eso sería ya nuestro pensamiento, qué hacemos cuando estamos solos, y también de manera externa, que sería lo que hablamos, cómo vestimos, cómo actuamos y todo eso. Por lo que hablar de testimonio es bien importante en nuestra vida espiritual. Y si leemos aquí en la cita, podemos confirmar de que Dios no solamente ve lo de adentro del corazón, sino también ve todo en cuanto a nuestra vida. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven aquí, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, Dios nos santifica a nosotros completamente. Si antes vestíamos mal o de una forma, no sé, como un ejemplo, exhibiendo mucho el cuerpo o tal vez como otras personas, o sea, Dios nos santifica y Él quiere que cambiemos ciertos hábitos, o malos hábitos, malas costumbres
en nuestra vida. Y cuando hablamos de la santificación, si lo comparamos con lo que es el sacerdocio levítico, ellos utilizaban faldas o túnicas que le llegaba hasta los pies, hasta los tobillos, que para ellos eso indica lo que es la santidad. Entonces, si nos comparamos a nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos vestirnos, como dice la palabra de Dios, con pudor y modestia? Y este tema me llama la atención tocarlo porque es de suma importancia para cada uno de nosotros, que somos jóvenes y, y el mundo nos llama a hacer las cosas que hace el mundo, pero Dios nos llama a hacer las cosas de Dios. Entonces también dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma, esa parte de espíritu y alma está relacionada con lo que es la parte interna. La parte que dice y cuerpo, entonces está relacionada con lo que es la parte externa. Y dice que todo ello sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo pienso que este es un texto bien adecuado para lo que es el testimonio de manera en general. ¿Puede una persona ser irreprensible pero tener un mal testimonio? De ninguna manera, porque nosotros debemos ser irreprensibles, porque siendo irreprensible, entonces indica que tenemos un buen testimonio. Entonces, vemos ahí que la parte de testimonio conlleva mucho nuestra vida espiritual. Por eso debemos tenernos cuidado con todo lo que decimos, con todo lo que vemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos y invitarle a cada uno de nosotros de que siempre vivamos en santidad porque y dando un buen testimonio delante de los hombres, porque hay una bienaventuranza también para aquellos que, que viven un buen testimonio. Y ciertamente van a haber personas que van a querer echar abajo a nuestro testimonio por lo que uno es, por lo que uno cree en Cristo Jesús. Y si vemos en Mateo 5, 11 y 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ven ahí que hay una bendición cuando uno tiene un buen testimonio y quieren otros venir a echar abajo nuestro testimonio, pero debemos procurar siempre que lo que hablen de nosotros sea mintiendo, o sea, es decir, aquellos que quieran acabar nuestro testimonio, hacernos la guerra, en ese sentido, debemos procurar que ellos estén mintiendo. Por eso debemos siempre revisar nuestra vida espiritual, todo lo que nosotros hacemos. Entonces siempre debemos tener en cuenta esa parte y dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos y nosotros no somos los únicos, porque así también otros sufrieron por la causa de Dios, sufrieron por la causa de Cristo. ¿Y por qué tampoco nosotros podemos sufrir? Por eso es que debemos siempre serle fiel a nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir. Recordemos que debemos cuidar nuestro testimonio y debemos hablar del testimonio de Cristo. Bien, entonces ya concluyendo, la pregunta que sería para nosotros sería, ¿qué debemos tener y hacer para tener un buen caminar con Dios? Bien, como ya hemos visto, basado en todo lo que hemos visto, es que vemos en Enoc que tuvo una buena relación con Dios y así también nosotros debemos tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. También debemos cultivar la fe y la confianza en nuestro Padre Celestial.
Otra cosa muy importante que debemos hablar de las cosas de Dios, aquellos que necesitan, aquellos que sabemos que no son cristianos, debemos de alguna u otra manera predicarles, ya sea por nuestro ejemplo y también dejándoles saber que Cristo los ama. También la confianza que tenemos en Cristo Jesús, de que aunque estemos muertos, algún día viviremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el último punto que vimos fue el testimonio, que debemos guardar nuestro testimonio puro y sin mancha delante de la presencia de Dios. A través de esta situación de la pandemia que estamos en nuestras casas, tal vez algunos se preguntaría, pero ¿cómo puedo yo caminar con Dios si estoy encerrado en mi casa? Bien, incluso en nuestros hogares podemos caminar con Dios porque eso es lo que lleva en la parte de la relación con Dios. Cuando nosotros oramos, alabamos el nombre de Dios, incluso por estos medios que podemos comunicarnos con nuestros hermanos, podemos orar juntamente. Eso también indica que estamos caminando con nuestro Padre Celestial. Por lo que tomando todo esto en consideración, vamos cada día a caminar con Jesús, vamos cada día a caminar con Dios. Así como Enoc fue un ejemplo para cada uno de nosotros, pero nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. Y quiero terminar con esta cita en Primera de Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nuevamente, el que dice que permanece en él, es decir, en Cristo, debe andar como Cristo anduvo. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, amigos o amigas que pueden estar aquí, les invitamos a que caminemos cada día con nuestro Padre Celestial, porque cuando caminamos con Dios, entonces Él nos ayuda a seguir adelante, quitando toda piedra de tropiezo y nos lleva en sus santas alas para así al final nosotros vivir eternamente con Él. Esperando que esto haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias.